Hola, hola a todas, bienvenidas al día 10 de la campaña que estamos llevando a cabo con la Fundación Activismo Feminista Digital, la campaña de 16 días de activismo en contra de la violencia machista. Mi nombre es María Caraballo, yo soy parte de la fundación. Y en este día vamos a estar hablando de un tema súper interesante que tiene que ver con las mujeres mexicanas indígenas y su acceso a las tecnologías de la información y la comunicación. Para eso vamos a estar conversando con Gisela Bertora. Ella es diseñadora textil, es gestora cultural y asimismo gestiona proyectos de sustentabilidad. Vamos a ver si ya está conectada Gise. A ver, vamos a esperarla. Bueno, mientras tanto contarles que si bien la Funda ya ha venido hablando de las mujeres indígenas y la tecnología, esta va a ser nuestra primer charla de seguramente un par más en el cual vamos a estar colaborando y hablando y poniendo en voz y visibilización a todas las mujeres indígenas mexicanas y charlar un poco de su acceso a la tecnología, que la realidad es que en función de tanto las brechas etarias como las brechas económicas, como la violencia machista que se vive, tienen otra brecha también que hablamos de la interseccionalidad, que es la brecha digital. Bueno, a ver si Giselle se conecta, que la estamos esperando. A ver, ahí está. A ver, ahí estamos esperando. Gisela, para contarles, estuvo viviendo allá y estuvo en comunidades indígenas, por eso es que está acá ahora con nosotras y nos va a contar su experiencia y la experiencia que pudo vivir con las mujeres allá también. Ahí estamos también viviendo los límites de la tecnología. Gisela está viviendo ahora en Gualeguaychú, en Entre Ríos, está desarrollando proyectos relacionados a lo textil. Y también la traemos y va a hablar de la relación también de las mujeres indígenas con lo textil. A ver, Gise, ahí, a ver. Sí, los problemas de conectividad nos atraviesan a todas las mujeres, estemos donde estemos. Ahí se lo mandé de nuevo, Gise, a ver si podés unirte. Bueno, también contarles que lo que nosotras vamos a charlar ahora, ahí está, hola Gise. Hola María, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, justo se me había cortado un poco internet, pero bueno, ahí entré bien. Bueno, sí, es lo que justo estaba mencionando, ¿no? Las brechas que en realidad cuando son digitales o de género nos atraviesan a todas. Totalmente, sí. Bueno, Giselle, si querés presentarte, contá un poco por qué estamos acá. Bueno, primero saludarlas a todas, agradecer a la Fundación por la invitación, por el espacio, por generar estos espacios, ¿no? Tan necesarios, tan valiosos. Felicitarlas también por estos 16 encuentros. Y bueno, tengo un proyecto que se llama Panel Poliniza, donde una de las cosas que hacemos es trabajo de gestión cultural y generamos un rescate de técnicas que se están por perder o que ya se están extinguiendo
Generamos material visual, audiovisual, exposiciones, conferencias, talleres, junto a Elizabeth Hernández, que es una mujer tzotzil de Sinacantán, de Chiapas, del sur de México, y Miguel Ángel Sosme, que es antropólogo y lleva varios proyectos de visibilización y rescate también, y sobre todo con mujeres de la Sierra de Songolica, de Veracruz. Así que bueno, el año pasado hicimos una exposición, la última en Chile, en Santiago de Chile, donde Eli dio talleres, la verdad que estuvo súper lindo, y este año teníamos un par también en México, una invitación en Madrid, pero por la pandemia que van a Quedó quedar pendientes trunca. por el momento. Exacto. Sí, bueno, yo es justo cuando ingresaste les estaba contando cómo habíamos nosotros estudiado el tema, que a su vez, aunque vos hayas estado allá y hayas convivido, también nos entrevistamos con las mujeres, un poco porque queríamos traerlas, ¿no? Como visibilizarlas a Exacto. ellas y que no seamos mujeres blancas, digamos, hablando de mujeres. Totalmente. Sí, y como hablábamos también, ¿no? Nosotros hacemos mención de mujeres indígenas y también es un error, ¿no? Porque estamos generalizando como que todas las mujeres indígenas van a tener las mismas problemáticas o están con las mismas condiciones, que, que bueno, que por supuesto no es así, y por eso también la importancia de las entrevistas que estuvimos haciendo para conocer distintos contextos, ¿no? Y bueno, ya podrán ellas hablar, pero bueno, al menos para abrir Sí, la idea esta un poco, mesa. totalmente, la idea un poco es hacer un acercamiento con este primer vivo que vamos a tener nosotras dos y después poder, sí, invitar un poco a estas mujeres, como contaba al principio, para que ellas mismas den su relato y cuenten su historia y qué es lo que viven. Y en función de eso, Gise, estaría bueno preguntarte y que nos cuentes cuál es la relación que vos ves que hay entre las mujeres y lo textil, que un poco fue tu experiencia ahí, ¿no? Bueno, la verdad es que es increíble, desde muy chiquititas están al lado de sus madres, ¿no? De sus abuelas, aprendiendo a hilar, conectando con la naturaleza, buscando sean las fibras, sean los tintes naturales. Así que la verdad es que es una comunión muy linda entre las mujeres, que se genera un espacio también de empoderamiento, de diálogos entre ellas y una comunión espectacular con el entorno y con el medio ambiente. Sí, ¿no? De Y hecho, cómo, perdón, ah, no sé qué no, y sí. que siempre menciono, a mí me impactó mucho porque uno, no sé, yo estudié diseño textil y como con nuestra forma de producir está más bien enfocada a que sea rentable, a poder producir en serie y demás, ¿no? Y las mujeres, el telar prehispánico de Abya Yala, ¿no? De nuestra América prehispánica, era el telar de cintura, sobre todo ahí en México, que es un telar que la mujer se ata de la cintura a un árbol. Y es como una creación que va del útero de la mujer a un árbol, ¿no? Tiene una cosmovisión y una conexión realmente mágica. Sí, y cómo también, si bien es la mujer la que por ahí realiza el tejido, la que interactúa, digamos, en este sentido, sin embargo es el varón el que, como veíamos o nos contaban, por ahí era el que se relacionaba con la figura productiva, industrial, y que eso por ahí tiene que ver mucho con la educación, ¿no? O sea, cómo nos contaban Siltic, que es una chica de allá que nos estuvimos entrevistando con ella, nos contaba que solamente el 30% de las mujeres llegan a lo que ellos llaman allá la prepa, digamos, acá sería casi la secundaria, y que eso se relaciona mucho con el acceso a las tecnologías, ¿no? Como que aquellos que pueden terminar sus colegios o pueden terminar sus estudios acceden
a tecnología, quedando las mujeres rezagadas. Y por esto también me gustaría un poco que cuentes esta relación de las mujeres en la casa tejiendo y de alguna manera los varones haciendo el negocio con los trabajos de las mujeres a través de las tecnologías de la información y comunicación también, ¿no? Exacto. Cuando uno va a las comunidades ve que las mujeres hacen, la verdad que hacen de todo, porque desde moler el maíz, ¿no? Para hacer la tortilla, que casi todo pasa a través de la tortilla, porque es como nuestro pan también. Cuidar a los chicos, ¿no? A los chicos, a las chicas, cuidar el ganado, cuidar los cultivos, hilar, teñir, tejer, bordar. Bueno, hacen un montón de tareas, de hecho son las guardamemorias, ¿no? De las que han guardado la sabiduría de todos, de tantos años, de tantos milenios, ¿no? Las mujeres han sido las encargadas de guardar todo esto. Y es verdad que cuando uno va a comprar un textil, muchas veces incluso le pregunta el precio a una mujer y el hombre es el que termina contestando y comercializando. Y es cierto esto, la mayoría de los hombres son los que acceden a la educación, los que siguen sobre todo estudiando, porque las mujeres están llenas de tareas, digamos, y no les da el tiempo, por decirlo de alguna manera. Entonces, los hombres son los que terminan accediendo a la alfabetización digital, digamos, ¿no? Que, bueno, también hay que Justo ver qué acá tan alfabetizados están. Ajá. hay una pregunta que dice, Sí. ¿qué sucede con las producciones? ¿Se comercializan? En ese caso, ¿quién las comercializa, no? Bueno, un poco, a pesar de que son los varones, un poco contar también esto que hablábamos, Gise, del plagio, ¿no? Totalmente. Pasan dos cosas bastante graves, ¿no? Porque eh, uno va, yo iba mucho, bueno, a las comunidades y a las ferias que se hacen en las mismas comunidades o en los pueblos, en las cabeceras municipales, que son los pueblos más grandes. Y ahí, por ejemplo, cuando queda una helada o el campo, o sea, el cultivo, los animales se ven perjudicados de alguna manera, los primeros que caen son los revendedores que se dan cuenta, o sea, saben de que pues, las mujeres, que las familias van a tener necesidades y van a ofrecer precios irrisorios, porque hay prendas que tardan un año en confeccionarlas, imagínate, y realmente lo que ofrecen de pago es tremendo, pero se aprovechan de la necesidad del momento. Y después, otra problemática muy grande es, bueno, la gente que va a comprar y regatea, y después el plagio de las grandes marcas que además de industrializar estas prendas y de, de matar el valor inmaterial de estas prendas, porque las prendas de las comunidades, las vestimentas típicas, tienen una cosmovisión tremenda desde la simbología, desde el uso de colores, desde quién puede tejerla, o sea, no cualquier persona hace determinadas prendas Como en ese y ni sentido, usarlas. perdón que te interrumpa, es relacionado a la tecnología, la utilización de la imagen de la mujer indígena en función, ¿no?, de una venta capitalista y de un bien específico sin siquiera mencionarlas, ¿no? Como utilizando todas Exacto. las herramientas, o sea, su imagen tanto en las redes como en las ventas online. Eso es muy importante que lo resaltemos, ¿no? Que ahí hay dos cosas, porque hay marcas que se apropian de las prendas, que a veces hasta son prendas ceremoniales, o sea, es gravísimo, y ni siquiera mencionan que lo sacan de, o que se inspiran, entre millones de comillas, porque eso no es inspiración, de tal comunidad, ni siquiera las nombran, ¿no? Y hay otros que, bueno, que sí, pero que hacen el famoso greenwashing, ¿no? De que ponen a la mujer, pero en realidad al final el comercio justo no se efectúa o no se visibiliza realmente a la mujer o a la comunidad y mucho menos promover o difundir esta salvaguarda cultural que vienen haciendo las comunidades, sobre todo, bueno, estos 500 años de colonialismo, ¿no? Que sin embargo, más allá de estos plagios, hay determinados grupos, ¿no? Como nos contaban, que están tratando de hacer plataformas digitales, tanto sea para la venta, pero una venta no tanto individualista o capitalista, sino una venta más
no eurocentrista, digamos, sino dando Exacto. a conocer lo que sería el producto, cómo que se construyó, etcétera. Pero sin embargo, esa construcción de tecnología también está hecha por los varones, ¿no? Totalmente. Por los varones y además siempre en la lengua española, ¿no? Que eso también es una gran limitación porque en muchas comunidades hay muchas mujeres, sobre todo, nos contaban que el rango de edad, la mayoría mayores de 60 años o de 50 años, no hablan español, hablan su lengua materna, son los más jóvenes, las más jóvenes quienes empiezan a hablar, ¿no? De español, su lengua materna. Entonces ya desde ahí tenemos una limitación, porque las lenguas indígenas son lenguas orales. Hoy ya hay muchas bueno, que sí, que se han pasado, digamos, a la escritura y demás, pero son culturas orales. Entonces ya desde ahí también tenemos una limitación cuando todo lo que nos están ofreciendo las TIC son por medio de la escritura y si es en inglés, en español o las lenguas dominantes, ¿no? Sí, y también hablábamos frente como a esta situación de que nos decían de que había varias lenguas mexicanas y de que no se podrían como incorporar, por ejemplo, en la traducción de Google, pero sin embargo cuando vamos a la traducción de Google encontramos un montón de lenguas que son eurocentristas y sin embargo se están y por ahí tienen población mucho menor que la indígena, ¿no? Totalmente. En México hay 68 lenguas indígenas, es un montón. Es el segundo país de América Latina después de Brasil con más lenguas o con más población indígena. Déjame que quiero chequear y no pasar el dato mal. Sí, Y que con más lenguas Y que sin de lo embargo, que ninguna está recepcionada por las tecnologías. totalmente. Si ellos quisiesen, o sea, más allá de la imposibilidad de alfabetización que tienen ellos, que ahora vamos a hablar un poquito de cómo el Estado también está totalmente ausente, tanto en sus políticas públicas respecto a la alfabetización como la estructura, que es esencial, la infraestructura, estructura en tecnología. También si quisiesen acceder, muchas de las mujeres quedan por fuera por esta situación de que o no leen o no escriben el castellano o el inglés, y asimismo las tecnologías no están preparadas para un otro, ¿no? Para una otra, para la diversidad, como siempre busca la homogeneización, la generalización, y lo que hace es dejarnos afuera. Así como nos deja afuera a las mujeres en el discurso público, también sucede con las mujeres indígenas y mucho más, ¿no? Por la interseccionalidad de brechas, es tremendo. Es tremendo, totalmente. Y ahí un poco lo que hablábamos era de que una de las chicas mexicanas, si te querés contar, tenía talleres y cómo hizo su paso de talleres, digamos, presenciales a talleres digitales en función de la pandemia y también qué fue lo bueno, pero también qué fue lo que se encontró, digamos, que le puso un freno la propia tecnología para llevar a cabo los talleres como ella lo hacía de manera presencial. Totalmente. Hitlalic tiene un proyecto que se llama Milagros Textiles y ella enseña distintas técnicas de bordado, de tejido, bueno, muchísimas técnicas mexicanas. Y es muy interesante aparte cómo los da porque los enmarca, ¿no? En un contexto cultural y explica la cosmovisión, que eso también es otra cosa, ¿no? Muchas veces en las redes se ve taller de bordado mexicano y es la misma generalización que hablábamos recién de generalizar a las mujeres indígenas, porque el bordado mexicano es increíble la diversidad que hay, la riqueza cultural y hay muchos y depende de dónde es y la simbología, ¿no? La verdad que tiene un valor inmaterial increíble. Y entonces ella los enmarca y lo que iba haciendo era invitar a la mujer indígena de la comunidad, dueña, digamos, de ese arte, para que ella misma lo enseñe, cuente y comparta también todo esto, este valor inmaterial, que la voy a decir muchas veces porque es algo que también
Creo que a nosotros nos falta conectar un poco. ¿Y qué pasó? La mayoría de estas mujeres o habla muy poco la lengua española o no la habla. Entonces ella hacía medio de traductora, pero cuando empezó la pandemia, en muchas de estas comunidades no tienen internet o ellas no tienen los aparatos tecnológicos, digamos, para hacerlos. Y además, la dificultad de la lengua les creaba una brecha enorme. Entonces, desde la pandemia ya no pudo trabajar con estas mujeres. Por lo tanto, estas mujeres dejaron de cobrar también y de poder, ¿no? dar los talleres. Así que bueno, la pandemia también ha hecho que esta brecha se incremente más. Sí, ¿no? No solo a través de lo económico y como hablábamos, que también nos comentaba la gente de cómo en México hay mucha dependencia económica de las mujeres hacia los varones y por ahí la única independencia que tenían era estos talleres que dignifica de alguna manera y en este caso justamente la tecnología lo que hizo es ni siquiera poder brindarle esa capacidad de sentirse como útiles o dignas, ¿no? En su espacio laboral. Totalmente. Y que de hecho, si estuvieran bien usadas o si realmente fueran accesibles, sería una forma también de inmortalizar un montón. Las lenguas, hay muchas lenguas que se están perdiendo y eso es una realidad. Y con las técnicas textiles también hay muchas técnicas que se están perdiendo. Eh, entonces, si estuvieran bien usadas, sería una oportunidad también para inmortalizarlas, digamos, y generar un buen registro. Pero bueno, todavía no funciona así. Y también para que funcione así, la infraestructura es clave, ¿no? O sea, contanos un poco qué pasa en estas comunidades con la infraestructura y el acceso a Internet y qué sucede si llueve, si no llueve, si depende de Bueno, eso. eso es muy loco porque, por ejemplo, donde está Hitlalik es en la ciudad de Oaxaca, que es una ciudad grande, entonces ahí sí hay señal y hay algunos lugares donde sí la hay, ¿no? Pero hay otros, por ejemplo, yo estuve viviendo 6 meses en Tenango de Doria, que es en la Sierra Otomí-Tepehua, en el estado de Hidalgo, en la provincia sería, de Hidalgo. Y ahí, por ejemplo, la señal de internet no funcionaba muy bien y cuando llovía se cortaba la luz y se ve que la antena estaba enchufada a la luz de ahí, no sé, pero se cortaba la señal, así que quedábamos sin internet, sin celular, sin señal de celular y sin luz. O Sí. sea que en realidad también hay una diferencia social, ¿no? Quienes acceden en función de cómo el Estado construye la infraestructura tecnológica. Totalmente. Sí, sí, sí. Y en ese sentido no hay alguna creación de parte de ellos y de ellas en las comunidades de alguna red comunitaria de internet, de algún intranet, algo. No, ellos no lo están pensando de esa manera, ¿verdad? Mira, desconozco. Donde yo estaba era una persona que vendía el servicio de internet. Pero bueno, las infraestructuras en eso, y eso era un lugar cerca de Ciudad de México, no estoy hablando tan lejos, digamos, de la capital. Eh, pero se ve que la inversión no era la necesaria. Después hay otros lugares que sí tienen 4G, o sea, es como muy dispar. Y también hay un tema que a veces eh, sea narcotráfico o sean grandes poderosos, son los que hacen rutas y los que ponen estas herramientas de comunicaciones, pero lo hacen de forma, digamos, privada y bueno, la comunidad puede acceder a estos servicios, pero desde ese lado y no tanto desde una política de Estado, ¿no? Claro, justo nos preguntaban si había alguna iniciativa de alfabetización digital de parte del Estado, y la realidad es que, según las entrevistas que nosotros tuvimos, es casi nula la Ujú. alfabetización por, además, esta complejidad lingüística que nosotros hablamos. Y también hay una característica esencial, yo sé que me gustaría que la desarrolles, que tiene que ver con el racismo estructural que existe
y con que las mujeres deciden que otros ocupen o se encarguen de la tecnología por miedo a ser, a ser discriminadas. Bueno, eso sí. De hecho, me encontraba en comunidades donde eh, muchos niños y niñas quizás no hablaban la lengua y yo les pregunté, y ellos me hacían como de traductor también, de traductores, y les preguntaba por qué no hablan su lengua, ¿no? Y las madres me decían que no querían que ellos sufrieran la discriminación que ellas sufrían, ¿no? Por ser indígenas. Entonces, la verdad que es tremendo. Y después otra cosa con respecto a la alfabetización es que quizás dentro del Estado hay unas universidades pluriculturales que están en distintas comunidades indígenas, donde están, a mí me gustaron mucho porque, por ejemplo, enseñan, no sé, cultivo de café en la sombra para que no se desmonte, bueno, dependiendo del lugar, son las carreras que pueden estudiar, pero por lo general, la mayoría de los estudiantes son hombres, ¿no? Entonces, terminan iniciando este estudio universitario hombres y son los hombres los que acceden a la TIC, ¿no? Y sí, las mujeres es como por miedo a que las discriminen, porque no hablan bien la lengua española, no hablan y mandan al hombre a hablar. Eh, Sí, es como que por miedo al racismo la mujer es más introvertida, sobre todo las mujeres más grandes. Yo creo que las mujeres más jóvenes se está notando un cambio, ¿no? Y una super lucha, pero bueno, la verdad es que sí, todavía hay una brecha muy grande y los que acceden a la alfabetización siempre son los hombres. Sí, como que relacionado a lo productivo, como hablábamos antes, ¿no? Como a quien es útil en la sociedad. En este sentido, un poco lo que planteaba también, lo que se planteaba también en las charlas, era como algo positivo de la tecnología, tratar de apropiarse eh, para poder un poco acceder a herramientas que acceden en todo el mundo y que ellos y ellas no acceden, ¿no? Sí, incluso hasta volviendo a lo del plagio, a la apropiación cultural, por lo general uno le mostraba así, mirá lo que hizo tal marca, y hasta ellas se iban enterando por lo que uno le iba compartiendo, ¿no? Porque la mayoría de las mujeres no están habitando las redes sociales, no se meten en estas marcas ni campañas, por supuesto que no van a los centros comerciales, la mayoría, de nuevo, estamos generalizando, ¿no? Pero entonces, hasta pierden ese derecho de luchar y de decir, no, esto es nuestro, ¿no? O sea, hasta ese espacio. Todo por no habitar el espacio virtual, ¿no? Estamos Tal hablando cual. de muchas discriminaciones que sufren las mujeres por no poder habitar un espacio virtual que debería ser construido en diversidad y sin embargo estamos hablando totalmente de un espacio, de nuevo, eurocentrista, heteropatriarcal, ¿no? Totalmente. Homogenizante, ¿no? Globalizante, no sé si existen esas palabras así, pero sí, Sí. homogeniza Y, mucho. y en ese sentido también, una de las cosas que conversamos y que creo que vale la pena traerlas, que tiene que ver con los algoritmos. En este caso, la tallerista lo que había hecho era una publicidad en Facebook y ella había abierto para que sea para varones, para mujeres, y tanto de México como de cualquier otro lado, ¿no? Entonces, mi pregunta fue, bueno, ¿cuál fue el resultado, no? ¿Quiénes son las mujeres que vienen a tus talleres o quiénes se anotan o quiénes consultan, ¿no? Y ella nos contaba que generalmente las mujeres eran mujeres indígenas de bajo recurso y que ella cree, porque también ella estudia tecnología, que sí, que tiene que ver con el algoritmo y que el algoritmo es un algoritmo discriminador, ¿no? Como que de alguna manera lo que hace es seleccionar aquellas personas que consideran
que les podría interesar un taller de textil indígena. Totalmente. Sí, 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 sí. Ahí lo que vemos es como una clara injerencia del sistema dentro de lo que son las elecciones de nosotras, ¿no? Como que cómo utilizan herramientas para invisibilizarnos o dejarnos afuera o decidir por nosotras qué es lo que consideran que nosotras deberíamos elegir, ¿no? O la opción que deberíamos tener. Y en ese sentido, un poco preguntarte, las mujeres allá si tienen posibilidad de elección, si ellos en sus casas pueden elegir, por ejemplo, si quisiesen estudiar en la universidad, si pueden, o en realidad hay como también un cercenamiento de parte de sus padres. Mira, justo tuve la suerte de participar en un encuentro de mujeres líderes indígenas en Hidalgo y eran mujeres de la Sierra Tomí-Tepehua, entonces también había mujeres de Puebla y de Veracruz. Y ellas contaban que sobre todo había muchas mujeres que estaban militando, ¿no? Y estaban en la política y comentaban que su primer traba, su primer pared era en sus propias casas, ¿no? Que los esposos les decían como, no, ¿cómo te vas a dedicar a la política si vos tenés hijos, tenés cosas para ocuparte acá en la casa, ¿no? Bueno, por supuesto que eran mujeres que no les prestaban atención y siguieron y siguieron. Y después también, ¿no? La traba de ser mujer, allá es, eh, creo que se llama presidenta municipal, sería la intendencia, intendenta. Y bueno, había una mujer que era intendenta de su lugar. Eh, pero comentaba eso, ¿no? Como que la primer brecha era en su propia casa, en su propia familia. Así que imaginemos, ¿no? Lo que es fuera de la casa. Sí, 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 totalmente. Y allá un poquito, si querés contarnos cómo es el negocio y cómo es el textil, y a su vez, cómo las tecnologías podrían servir a las mujeres un poco, si es que se accedería para tener un poquito más de dignidad, ¿no? Bueno, el negocio, como te contaba, por lo general, uno si va a los pueblos, en las plazas, de hecho hay tianguis, que son los mercados como ferias que se hacen una vez por semana y de acuerdo al lugar es el día donde se van después moviendo, ¿no? Capaz un día toca, no sé, en Tenango de Doria y al otro día en San Nicolás, bueno, van moviéndose en distintos municipios y ellas venden ahí de forma directa. El tema es que, como les comentaba, los revendedores van y regatean y quieren todo súper barato y cuando el revendedor se lleva eso, se lo lleva como un producto material, súper, como un objeto, digamos, y obviamente que él ya ese revendedor no tiene, no entiende o no comprende el valor inmaterial. Entonces, al momento de vender y ya el resto de la cadena, toda esa parte cultural y toda esa salvaguarda que hacen las mujeres se pierde. Por aparte hay algunas que sí acceden a vender por internet, pero no es tan fácil tampoco. O sea, en las comunidades que justo hay internet y que justo las mujeres o algún hombre, porque por lo general son los hombres los que comercializan, acceden, ¿no? También es bastante difícil porque o el correo no llega o si llueve capaz se desmorona, no sé, la verdad que el tema de la comercialización es bastante compleja, no, Y en ese, no es muy fácil. y en ese sentido, ¿cómo también la tecnología podría servir para eliminar los intermediarios en ese caso? Porque, y podrían real, ¿no? Y aparte visibilizar toda esta cosmovisión y todo este valor cultural, ¿no? Que tienen las producciones indígenas. O sea, realmente yo creo que a mí obviamente me enamoraban desde por todos lados, ¿no? Por la técnica, por todo, pero entender, no sé, que por ejemplo un árbol de la vida por lo general va en el útero y no va en cualquier parte, ¿no? ¿Y por qué va en el útero?
realmente cambia el valor y la concepción que uno tiene con eso que después va a consumir. Y también eso, ¿no? Nosotros en nuestro colonialismo consumista estamos acostumbrados a consumir y descartar, de hecho, hasta descartar sin usar. Es realmente, o sea, justo lo que hace la moda rápida es tremendo. Y lo que pasa en las comunidades indígenas es otra, no hay descarte. De hecho, llegué a comprar huipiles que eran, esta es una blusa típica, por ejemplo, de Sinacantán, que eran blusas típicas que las mujeres usaban y que cuando se gastaban recortaban la parte con mayor trabajo, donde estaba bordado o tejido con algún motivo, y con, no sé, recuperando una falda, hacían un huipil y es una locura. Y ahí te das cuenta, porque el valor que tiene esa técnica, el tiempo de trabajo y demás, por supuesto que no lo van a descartar, ¿no? O sea, como que también tienen todo un mundo por detrás que no se muestra y que por las redes sociales y demás sí podría visibilizarse e incluso compartir esta conexión y este cuidado y esta comunión con el entorno. Y nos serviría a nosotras también para tener otra relación con lo que consumimos, ¿no? Como que podría cambiarnos un Totalmente. poco. Acá tengo una Y pregunta. más en la industria textil, que es una industria que realmente maltrata muchísimo a las mujeres. Es una de las industrias, además de la segunda más contaminante del planeta, hablo de la industria, sobre todo de la moda rápida, esclaviza a mujeres y niños, ¿no? O sea, es una industria realmente muy oscura y si contrastamos con todo este trabajo artesanal, indígena, es nada que ver, ¿no? Sí, la utilización de las tecnologías para globalizar qué, ¿no? Y los intereses de quién. Acá tengo una Total. preguntita, Gise, que dice, el uso de WhatsApp muchas veces está instalado entre las comunidades indígenas para comunicarse. ¿Era el caso bajo tu conocimiento? Preguntan y dicen, en caso que sí, quisiera saber si crees que es un acercamiento valioso al uso de las TIC o disvalioso. También en cuanto a cómo la usan o quiénes usan el celu. Bueno, por esto mismo de que hacíamos videos y demás, nosotros siempre antes de publicar algo, tratamos de mandar y que corrijan y si quieren aportar algo, o sea, que sepan lo que estamos publicando, ¿no? Por supuesto que con las que teníamos WhatsApp era bastante útil porque podés compartir fotos, videos, ¿no? Que por SMS no. También me pasaba que muchas veces hablaba y quizás en persona sí hablábamos con la mujer que hacía la labor textil, pero ella no sabía escribir. Ah, Entonces, sus hijes hablaban, digamos, nos hacían como de intermediarios en la escritura, ¿no? Pero la verdad es que sí, WhatsApp permite esto, ¿no? Puedes compartirle un video, una foto, sobre todo si estás haciendo un trabajo de colaboración, porque eso también es otro punto nuestro, ¿no? Siempre tratamos de que vean lo que estamos haciendo y compartirles antes de subirlos a las redes. sí, y ahí un poquito también, Gise, si querés contar cómo es el trabajo que hacían y la plataforma y cómo también interactúan con las mujeres y qué papel o qué porcentaje de interacción tienen las mujeres en la plataforma. Sí, bueno, en lo que es Panal Poliniza, solamente trato directamente con las mujeres. No hacemos producción, no revendo, o sea, en realidad al principio cuando fui tenía el sueño, la idea de seguir con mis marcas y haciendo una colaboración con ellas. Y bueno, y ahí me di cuenta de que ellos tenían una conexión y un valor inmaterial, toda esta cosmovisión que yo no la había visto en la universidad y realmente para mí fue un despertar muy grande. Así que decidí no producir más y ahí lo que hacemos es generar las exposiciones, las conferencias, los talleres. Y cuando se organiza algo, siempre trato de que sean en universidades de diseño, justamente por esto, ¿no? Por mostrar la apropiación cultural, la gravedad del plagio. Eh, ¿Por qué digo la gravedad del plagio? O sea, esta blusa, por ejemplo, es una vestimenta típica
que si la copian realmente es muy grave, porque tiene un montón, bordan flores de Sinacantán, de Chiapas, bordan flores porque ellos practican la floricultura, pero por ejemplo tienen un traje de boda que no cualquier persona lo puede hacer, y además se casan con ese traje, y cuando mueren los entierran con ese mismo traje, porque tienen una creencia de que hacen una metamorfosis como la mariposa, entonces como el capullo, o sea, tienen toda una cosmovisión tremenda que si después lo ponemos en una vidriera de cualquier de estas marcas de moda rápida, están pisoteando todo eso. Entonces, bueno, por eso íbamos siempre a las universidades de diseño y que Eli sobre todo era es la encargada, no sé por qué digo era, es por la pandemia, pero espero que volvamos a hacer exposiciones. Es la encargada, ¿no?, de contar en primera persona, justo Eli es de Sinacantán, toda esta cosmovisión, ¿no? Y, bueno, todo este valor inmaterial. Así que siempre era así, era visibilizando y tratando de que ellas mismas, sean por videos, también tenemos algunos videos subidos, por videos o personalmente, las que se querían mover, fueran y hablaran y mostraran y compartieran en primera persona. Y ahí justo nombraste la pandemia, ¿no? ¿Cómo las atravesó la pandemia respecto a su actividad, respecto a esto que vos decís, dar a conocer esa cosmovisión? Pudieron seguir haciéndolo de la misma manera? ¿No se hizo? Un poco, ¿qué es lo que pasó? Mira, con la pandemia, con las personas que he estado hablando de Puebla, de Chiapas, eh, tuvieron varios conflictos en el sistema de salud. De hecho, hay comunidades que directamente medio que se encerraron y recurrieron a sus medicinas tradicionales, ¿no? De herbolaria, porque bueno, el sistema de salud no acompañó a las comunidades. No sé si esto es en todas partes igual o no. Eh, y después lo que muchas me mandaban, ayúdame a compartir, viste, para vender, y bueno, como todavía tengo mucho contacto de México, íbamos compartiendo y todas haciendo tapabocas, que a mí me impactaba, ¿no? Porque el tapaboca bordado, era una cosa bastante extraña, pero bueno, o sea, estuvieron tratando de rebuscárselas, Dársela. ajá, con los tapabocas, pero lo que es prendas tradicionales, quienes no tenían una plataforma o una organización atrás que los ayudara, quedaron aislados. Sí, por esto también que hablábamos, y utilizaban, como hacían la pregunta, para vender, utilizaban WhatsApp, por ejemplo, o ni siquiera eso, que por ahí es lo que más Usan contaste, era lo que más más. Facebook. Ujú. Facebook es la plataforma que más utilizan, sí, sí, por lo Pero no las general Facebook. utilizan las mujeres, ¿o sí? O sea, ¿cómo sería esa No, mezcla? en menor cantidad. De hecho, Eli nos contaba que ella se está por recibir de diseñadora textil, y bueno, volvió a su comunidad ahora durante la pandemia y tenía que ir al ciber, que hay un ciber en la comunidad, y que ella era la única mujer, porque después los otros que estudiaban, digamos, son hombres. Son muy pocas las mujeres que siguen estudiando. Y sobre todo, o sea, si estás casada es como más difícil todavía, ¿no? Bueno, ella con su compañero, los dos estudiaron, los dos decidieron volver, entonces, bueno, tiene una vida bastante distinta quizás a la mayoría de las mujeres, ¿no? Claro, y o Eh, sea, tiene otros accesos que por ahí las mujeres en general o las mujeres indígenas en México no poseen, ¿no? Y ella sufrió, ¿no? Por tomar esta decisión. Totalmente, sí, sí, sí. Y bueno, y contó desde un principio también con el apoyo, ¿no?, de la familia y de su compañero, que no es quizás lo más común. Ahí contanos un poquito, si querés, por qué el sufrimiento de salir un poco de la caja, ¿no? Que a veces nos pasa a todas, pero por ahí allá
es un poquito más por esto que hablábamos de también la discriminación que hay internamente. Bueno, ella nos contaba que, por ejemplo, si la escuchaban hablando en su lengua, en tzotzil, eh, como que ella no sintió nunca que la miraran mal, ¿no? Pero si estaba con su vestimenta típica en Ciudad de México, sí la miraban o le gritaban algo, ¿no? Entonces como que por una cuestión de seguridad o de comodidad, usaba su blusa y quizás no una falda y se compró su primer pantalón, porque la comunidad de ella tienen su vestimenta típica y no usan la ropa occidental, por decirlo de alguna manera, ¿no? Este, así que bueno, o sea, sí, y usaba su vestimenta, por ejemplo, para rendir o si iba a dar una charla o algo, ahí sí, pero es como que por una cuestión de comodidad y de que a muchas pasan, hay muchas mujeres indígenas en Ciudad de México que van a trabajar, la mayoría de ellas cocina, hay muchos carritos, diríamos acá en Argentina, que son puestos callejeros de comida súper común en México, más que acá, de hecho, mucho más, y generalmente son siempre mujeres, o si no, en el servicio doméstico. Son como dos trabajos muy comunes que van a hacer las mujeres y no van con su vestimenta típica Ciudad de México. Ahora quizás vuelven a su pueblo y ahí sí, por supuesto que vuelven ya a su normalidad, digamos, ¿no? Y esto también es, por supuesto, por el racismo que sufren. Acá tenemos una preguntita, dice, a partir de la pandemia en muchos lugares se estableció la opción de denunciar violencia machista de forma virtual. ¿Sucedió lo mismo allí? ¿Y cómo hacen quienes no acceden a Internet? Yo no estoy tan metida, lo que sí sigo es uno que es Luchadoras, que es un grupo que creo que es latinoamericano, pero está muy enfocado en México, o no sé si son realmente mujeres mexicanas, y sí dan mucho espacio a las luchas de las mujeres indígenas y afromexicanas, que también es otro sector súper, ¿no? También discriminado. Claro, claro, No sé porque si me olvidé la también, parte de la pregunta. ¿cómo, perdón? Que no sé si había más preguntas y me olvidé de No, alguna. no, la realidad es, o sea, si, cómo acceden en caso de que no tengan, por ejemplo, tecnología en algún caso de violencia de género, ¿no? Esto que hablábamos un poco. Sí. Y después otra cosa, o sea, hay muchas mujeres que, por ejemplo, yo me comunicaba y me decían, bueno, no sé, la semana que viene, tal día, voy a la cabecera municipal que llevaba lo que iba a comercializar y ahí, o sea, recién ahí es que nos comunicamos cuando iban a la cabecera municipal. Que de nuevo, o sea, si llovía y había derrumbe o lo que sea, ya no iban y quedaban incomunicadas. Así que en un caso de violencia de género, eh, bastante complejo, ¿no? Sí, o sea, es lo mismo que hablábamos hoy del acceso o de que por ahí podrían comunicarse un poco por WhatsApp, también queda limitado en función del lugar. Del lugar, de la señal y de los aparatos tecnológicos, sí. Porque Claro, WhatsApp, acá hay, de hecho, con muchas me manejaba con el tema de los audios, ¿no? Como no claro. sabían escribir en español, bueno, nos hablábamos con mensaje de audio y eso la verdad es que sí es una buena herramienta. Pero no en todos los lugares hay señal de internet. El Acá hay SMS no. Ujú. hay un comentario también que tiene que ver con esto que decimos, que dice, el tema sería pensar si las mujeres indígenas denuncian por el arraigo patriarcal en las comunidades. Ay, se me está cayendo el celular. Eh, bueno, esto es o sea, como decía antes, en el encuentro este de mujeres líderes indígenas era obviamente un espacio donde las mujeres estaban empoderadas y sí se hablaban de un montón de temas y sí había una contención y un acompañamiento entre ellas mismas, ¿no? Para denunciar y seguir distintas luchas, que aparte la mujer ha sido siempre hasta la cuidadora del medio ambiente, la verdad es que la mujer siempre ha tenido un rol fundamental en todas las sociedades, ¿no?
Pero después hay muchas otras que por miedo, no sé, compartí mucho con una mujer que el ex esposo, para colmo, no la dejaba salir de la comunidad a vender sus textiles. Entonces, de hecho, si se iba, cuando volvía la encontraba y la golpeaba. Era realmente tremendo los testimonios que daba. Entonces ella no le quedaba otra que trabajar el textil y lo mejor que le podía pasar era que un revendedor fuera o dárselo a otra mujer para que vaya a venderlo, ¿no? Así que sí, la violencia, como en todas las mujeres, ¿no? Pero la violencia obviamente sí existe. Bueno, Gise, muchísimas gracias. ¿Querés cerrar con algunas palabras, alguna reflexión, un poco lo que hablamos de la tecnología? Sí, yo creo bueno, ojalá que de repensar este espacio, ¿no? De las tecnologías, porque sí sería un espacio súper útil para inmortalizar tanto lenguas, técnicas o distintos rasgos culturales, ¿no? Que quizás se van perdiendo por el mismo colonialismo, racismo y todo lo que venimos hablando. Y creo que sería un buen espacio para dignificar el trabajo que realizan, para que se valore y además para que ellas nos compartan toda esa sabiduría milenaria que tienen, no solo en los textiles, son comunidades que hace miles de años viven en nuestras tierras, así que claramente tienen mucho para compartir. Aparte, son recontra solidarias y se abren un montón, ¿no? A compartir, pero es realmente increíble, así que ojalá que puedan tener ese espacio, que puedan adueñarse, ¿no? Para que también ellas mismas estén en estos espacios de comunicación, porque como decíamos, es difícil lograr una conectividad para hacer un vivo, así que ojalá bueno, que más espacios como este que está generando la fundación surjan y que realmente cambien las políticas de las TIC, ¿no? Y las Sí, un poco estrategias. para ir apropiándonos, ¿no? O hackeando esta internet, esta tecnología tan eurocentrista. Totalmente, sí. Preguntan, ¿qué cuentas acá en Instagram o en Facebook podemos seguir para apoyar y difundir? Bueno, por ejemplo, la de Hitlalic es Milagros Textiles. La de está Panal Poliniza, que bueno, la verdad es que estoy como medio peleada también con, con las redes, me tengo que adueñar un poco más. Después está Miguel Sosme, tiene Inkit, pero es en náhuatl, y si lo digo, seguro lo digo mal, pero es Inkhit, Inkit, creo que es así. Después hay muchos, está el Festival de Textiles de Songolica, hay un montón de festivales que también eso es muy interesante porque muchas mujeres van a estos festivales y bueno, ahí lo mismo, ¿no? Termina siendo un espacio de empoderamiento y de que cuentan sus problemáticas y cómo las resuelven y como que ahí van compartiendo y van surgiendo distintas soluciones, distintas propuestas. Eh, y bueno, ahora Bueno, igual no ya se nos me viste un viene el par en nombre. los cuales podemos empezar a Soy un seguir. medio Y, cero con bueno, los nombres, pero sí. Gise, muchísimas gracias, estuvo súper interesante. Como vos dijiste, inclusive este es un primer acercamiento y la idea es tener otros encuentros y poner en palabra de las mujeres que realmente atravesaron esto y que nos cuenten cómo lo viven ellas. Totalmente. Y agradecerles que siguen salvaguardando nuestras raíces, ¿no? Exacto. Bueno, muchas gracias a todas también y les mando un abrazo y seguimos con esta campaña los próximos 6 días que quedan. Muchas gracias. Gracias. Chao.
Chau, chau.